Entre los años 2011 y 2015, decenas de mujeres que se dedicaban a ser damas de compañía en las zonas más humildes de Bogotá, en Colombia, desaparecieron. A nadie parecía importarle. Eran personas que ya estaban desplazadas de la sociedad. Estos casos permanecieron sin resolver hasta el 28 de noviembre de 2015. Ese día, una familia en situación de calle se encontraba colocando una vivienda precaria en el Cerro La Paz, ubicado en Monserrate. Todo parecía tranquilo, hasta que su perro comenzó a escarbar sin parar en un pedazo de tierra repleto de basura. No tardaron en alertar a las autoridades, que al llegar sintieron un olor nauseabundo proveniente de aquel sitio. Algo terrible había sucedido en la montaña. Más tarde, pudieron ver una pierna humana envuelta en una frazada. Ese hallazgo tan inesperado sería el principio del fin del asesino serial más reciente en la historia de Colombia. El monstruo de Monserrate había pasado desapercibido en uno de los lugares más concurridos de Bogotá, al lado de la avenida Circunvalar, donde pasaba la caravana presidencial cada día, pero ya no podría esconderse entre las laderas para atacar. Buenas noches, bienvenidos al Criminalista Nocturno. Antes de comenzar con el video, les recuerdo que pueden encontrar los episodios en cualquier plataforma de streaming de audio. No olvides suscribirte para seguir escuchando más episodios como este. Freddy Armando Valencia nació el 5 de junio de 1982 en Bogotá, Colombia. Durante los primeros años de su infancia, vivió junto a su madre, su padre y su hermana, cuyos nombres no han trascendido, en la localidad de Kennedy, en el suroccidente de la capital colombiana. Desde que Freddy empezó en el jardín de infantes, tuvo problemas con sus compañeros. Era muy inquieto y problemático, lo que causaba que ninguno de los otros niños quisiera jugar con él. Cuando tenía tan solo 6 años, su padre abandonó el hogar para marcharse con otra mujer y probablemente formar una nueva familia. Esto repercutió fuertemente en el pequeño, que se sentía más solo que nunca. En la escuela primaria, no le fue mucho mejor. Sus compañeros de clase le hacían bullying, dejándolo fuera de todo tipo de planes. También le decían que era feo, y otros comentarios que fueron convirtiéndolo poco a poco en un niño de muy baja autoestima. Lo único bueno de la escuela eran las clases de matemáticas, trigonometría y educación física, donde se destacaba. Pero en esta última, cuando tenía 8 años, ocurrió un evento que lo traumó para siempre. Sus compañeras lo sorprendieron bajándole los pantalones frente a todos los presentes. Esto causó la risa de los otros chicos, al mismo tiempo que despertaba en Freddy un profundo odio hacia las mujeres. Pero cuando llegó a la adolescencia, Freddy ya era una persona completamente asocial. Pasaba la mayor parte del tiempo triste y a la defensiva. Creía que jamás podría establecer un vínculo cercano con nadie. Ingresó en la institución educativa distrital Rafael Uribe. Allí mostró una nueva faceta de su personalidad. Ya no permitía que se mofaran de él. Si algún chico de su clase intentaba molestarlo, lo agredía físicamente. Al notar esto, las autoridades de la escuela se pusieron en contacto con su madre. Le recomendaron que lo anotara en una academia de artes marciales para mejorar sus impulsos y los actos de violencia, que ya eran constantes. La mujer aceptó, pensando que sería para mejorar. Con 14 años, Freddy comenzó a tomar clases de karate y rápidamente se convirtió en uno de los mejores, llegando a conseguir el cinturón negro. Luego de recibirse del bachillerato, empezó a estudiar la carrera de ingeniería industrial, pero solo completó 4 semestres, porque algo nuevo entraría en su vida. Freddy sentía la necesidad de buscar un escape de la dura realidad que vivía. Si no podía tener la compañía de personas, entonces calmaría aquella soledad con las drogas. En tan solo un par de meses, consumió tantos estupefacientes que su capacidad de concentración se esfumó por completo. Sin embargo,
También ocurrió algo bueno, probablemente la primera cosa en su vida que lo hizo feliz. Conoció a una mujer de la cual se enamoró muchísimo, y en un principio, el cariño parecía ser mutuo. Luego de abandonar los estudios se fue a vivir con ella, y consiguió empleo vendiendo repuestos para automóviles. Debido a esta actividad, comenzó a viajar mucho y a pasar poco tiempo en su casa. Un día, al regresar, la encargada del edificio donde vivía le dijo algo que le rompió el corazón. Al parecer, cuando Freddy salía de viaje, su mujer llevaba a otros hombres a su departamento. La relación se terminó en el instante, y el muchacho decidió que jamás volvería a tener compasión por las mujeres. Como si esto fuera poco, justo en esta época, también falleció su madre. Eso le generó una enorme angustia y provocó que se volcara más que nunca en las drogas. Tanta era su necesidad de consumir, que ocupaba todo su tiempo en eso. En 2012, cuando tenía ya 30 años, se quedó sin empleo y por consiguiente sin hogar. Luego de caminar sin rumbo por las calles de la ciudad, se instaló en la ladera del Cerro La Paz en Monserrate, que marca el límite oriental de Bogotá. Allí montó una vivienda improvisada y precaria, construida con plásticos, tejas, madera y materiales reciclables, que en Colombia se le conoce como cambuche. Alejado de la sociedad, podría vivir sin sentir el rechazo y consumiendo sustancias a su antojo, para poder conseguir algo de dinero y costear su vicio. Empezó a reciclar basura. Gracias a su fuerte carácter, se hizo un lugar en las calles de la zona. Por primera vez, todos lo conocían y lo respetaban, incluso le temían. También se convirtió en una persona muy ordenada, al punto de tener una obsesión por la limpieza. Incluso su vestimenta era muy pulcra, que nada se saliera de control. Era una especie de triunfo después de todos esos años perturbadores. Después de algún tiempo trabajando como reciclador y poniendo a tope su cambuche, a Freddy se le ocurrió una idea. Arrendaría espacios en las montañas para que personas en situación de calle armaran sus propios cambuches. El costo era de 5,000 pesos colombianos por noche. A pesar de que todos quienes lo conocían pensaban que era un hombre sigiloso y bastante violento, aceptaban comprar sus servicios. Ni siquiera el hecho de escucharlo vociferar a diario impedía que quisieran contratarlo. Realmente necesitaban un lugar donde vivir, y Freddy podría sacar ventaja de eso. Ya con una vida mínimamente armada, empezó a darse algunos gustos. Recorría zonas como el Bronx y el Cartucho, lugares altamente peligrosos donde se traficaban drogas, y que era el epicentro de personas adictas, además de ser escenario de riñas callejeras. Jamás tuvo problemas con nadie, porque el verdadero problema era él. El 22 de noviembre de 2015, una mujer se encontraba buscando un lugar donde asentarse junto a su familia y su mascota. Llegaron hasta el Cerro de la Paz, en Monserrate, donde dejaron sus pocas pertenencias y empezaron a planificar su estadía. Así fue como se toparon con Freddy, quien les arrendó un cambuche. Todo marchaba relativamente bien, hasta que el 28 de ese mismo mes, el perro que los acompañaba comenzó a comportarse de manera extraña. Ladraba a todas horas y no paraba de olfatear en una zona muy cerca de donde estaban quedándose, en aquel mismo cerro. Finalmente, el animal empezó a escarbar sin parar en el piso, que estaba lleno de basura. Esto hizo que la mujer se sobresaltara y llamara a su marido. Cuando regresaron, notaron que de aquel lugar se desprendía un olor nauseabundo. La pareja dio aviso a las autoridades, que se apersonaron rápidamente en el lugar. Allí encontraron una pierna humana, en estado de descomposición. Cuando comenzó la investigación, los agentes recibieron testimonios de diferentes personas que vivían en la zona. Todas mencionaron a Freddy y dijeron que era agresivo y solitario. Algunos incluso contaron que durante las horas del hallazgo, el siniestro hombre estaba vigilando su cambuche desde lejos. También relataron que Freddy ya había tenido problemas anteriormente con el perro que escarbó en su terreno. Al parecer, había discutido con sus dueños, porque el animal se entrometía en sus asuntos. Llegó a decirles que si no lo controlaban, él mismo le quitaría la vida. Ante la ausencia del único sospechoso que tenían, la policía decidió ingresar a su hogar
Allí en la casa construida con tablas y plástico, encontraron muchísima basura, y lo que había debajo era aún más perturbador. El olor nauseabundo inundaba toda la construcción. Pudieron vislumbrar la punta de los dedos de una mano, llena de gusanos. Por si esto fuera poco, se toparon con más elementos incriminatorios. Había una maleta con accesorios de mujer, ropa de vestir, prendas íntimas, joyas y carteras. Así consiguieron una orden de inspección para hacer oficial el allanamiento. Los agentes procedieron a acordonar el lugar y pusieron una orden de captura contra Freddy, que no tardaría en dar resultados. Al día siguiente, pudieron dar con su paradero. Estaba en el barrio del Bronx, pero la sorpresa no solo fue por lo rápido que se entregó, sino porque además dijo algo impactante. Aquella víctima cuyos restos habían hallado cerca de su cambuche no era la única. Incluso dijo que ya había perdido la cuenta de a cuántas personas había asesinado. El cuerpo que habían encontrado en un inicio estaba en un estado tan avanzado de descomposición que los peritos no podían reconocer si era hombre o mujer, aunque debido a la narración del propio Freddy, debía tratarse de una víctima de sexo femenino. El cuerpo fue trasladado hacia medicina legal para realizarle los análisis pertinentes. Al mismo tiempo, los oficiales llevaron a Freddy esposado para que señalara dónde estaban los demás cuerpos. Él cooperó sin resistirse. Señaló una estructura cuadriculada en el terreno, donde las tumbas seguían siempre el mismo patrón. Primero Freddy ponía una capa de piedra, luego el cuerpo en posición fetal, dentro de bolsas de basura. Acto seguido, les echaba las prendas de vestir de las víctimas encima. Por último, agregaba otra capa de piedra y más basura. Tal era la cantidad de desperdicios que el hombre ponía sobre ellas, que la policía sacó 3 vehículos de carga llenos del lugar del hallazgo. Algo que llamó la atención de los agentes fue que todos los cuerpos habían sido lavados. No tardaron en teorizar que el siniestro asesino realizaba este modus operandi para evitar que el olor a descomposición lo delatara. En total se encontraron 11 cuerpos, pero Freddy aseguró que eran mínimo 18 mujeres enterradas en la montaña. Más tarde, dijo que el número total de víctimas podría ascender a 100, pero eso no era todo lo que tenía para confesar. Habló sobre cómo conseguía a sus víctimas y su accionar. Cuando se sentía con ganas de atacar, paseaba por zonas turbulentas de la capital, como el Bronx, 5 Huecos y el Cartucho, que eran conocidas por el tráfico de drogas. Allí buscaba un mismo perfil de mujer, adicta a los estupefacientes, de entre 18 y 32 años, que viviese en la calle y que no tuviera contacto con su familia. Aprovechándose de esta situación, les ofrecía a aquellas mujeres un lugar donde dormir, comida, abrigo y sustancias. A cambio, ellas debían tener intimidad con él. Bajo esas falsas promesas, las llevaba hacia su cambuche, en el cerro de Monserrate. Una vez allí, la mayoría se negaba a tener relaciones con él. Entonces las agredía a golpes, las abusaba y las asesinaba mediante asfixia mecánica. Finalmente, las enterraba envueltas en bolsas negras o cobijas. Las pocas mujeres que sí aceptaban tener intimidad con él salían ilesas de la situación, como si de un premio se tratase. También había algunas que directamente entraban a su cambuche para robarle sus pertenencias, por lo que Freddy debía actuar rápido y simplemente las asesinaba. Y eso no era todo. Cuando sentía ganas de volver a tener intimidad, iba hacia los lugares donde había escondido los cuerpos y los desenterraba. Así podía volver a abusar de ellas y sepultarlas nuevamente como si nada. Justamente por eso recordaba también la ubicación de los cuerpos. El propio Freddy dijo que la situación era placentera y no se mostró arrepentido por lo sucedido. Se justificaba diciendo que la mayoría se habían aprovechado de sus servicios para luego negarse a tener relaciones como habían prometido. Por último, admitió que había cometido los hechos para que no se corriera la voz que en Monserrate había un hombre que abusaba de mujeres. Al fin y al cabo, como sus víctimas no tenían contacto con sus familias, lo más posible era que nunca las buscaran.
pero estaba muy equivocado. Los expertos pudieron dar con el ADN de la primera víctima encontrada. Su nombre era María del Pilar Rincón y había sido reportada como desaparecida tiempo atrás. Por su asesinato, Freddy fue condenado a 9 años y 5 meses por el Juzgado 53 Penal del Circuito de Bogotá en 2016. Ese veredicto fue después revisado por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, que consideró que la sentencia principal no fue bien calculada y la aumentó a 18 años de prisión. Mientras tanto, los especialistas del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses se pusieron manos a la obra para identificar a los 11 cuerpos restantes. Todas eran mujeres, sus edades oscilaban entre 20 y 35 años, y habían sido amarradas, golpeadas y asfixiadas. Solo una de ellas apareció con una herida cortopunzante en el tórax, y los médicos constataron que había perecido desangrada. Freddy había dicho la verdad, al menos parcialmente. Contrariamente a lo que el asesino creía, muchas de las madres de las mujeres desaparecidas de la zona hicieron presencia en el lugar de los hallazgos. Todas tenían la esperanza de encontrar a sus hijas y darles un entierro digno. Una de las primeras víctimas que la policía pudo identificar fue Sonia Janet Martínez Uribe. Luego de tener a su primer hijo a los 17 años, comenzó a consumir drogas. Como el padre del pequeño la maltrataba, prefirió vivir en la calle, lejos de él. Con el poco dinero que tenía, cuidaba de su hijo. Su madre intentó salvarla del consumo de sustancias en varias ocasiones. Incluso logró que la policía la arrestara y la llevase a una fundación. Después de muchos intentos de rehabilitación, Sonia desapareció el 7 de diciembre de 2014, luego de prometerle a su madre que iría a almorzar a su casa. La siguiente víctima en ser reconocida fue Lady Joana Perilla Benítez, de 21 años. Había comenzado a consumir poco antes de su desaparición. Tenía 2 hijos de 3 años y trabajaba para poder alimentarlos. A veces no comía para que ellos pudieran sobrevivir. En junio de 2015, su madre le perdió el rastro y puso una denuncia por desaparición forzada. Al principio pensó que la policía no la estaba buscando porque había tenido un altercado con las autoridades tiempo atrás, pero luego se enteró de la terrible verdad. A ese hallazgo le siguió el de Adriana Patricia Porras Cruz. Tenía 30 años cuando desapareció. Cuando era más joven había sido una estudiante sumamente aplicada, sobre todo en álgebra, pero a los 14 años, según su madre, la encerraron en un baño de la escuela y la obligaron a consumir marihuana. Luego de eso, no hubo vuelta atrás. Su adicción la llevó a vivir en la calle, aunque su madre pedía préstamos para que fuera a centros de rehabilitación. Siempre lograba escapar, por lo que eventualmente su familia decidió no dejarla entrar más a la casa. Con el tiempo su relación mejoró. La madre la llevaba a la peluquería, le compraba ropa y la convencía de dejar las drogas. Pero Adriana siempre recaía. El Día de las Madres de 2015, habló con su hija por última vez. Lara Saavedra tenía 31 años y 2 hijos. Si bien era adicta, no estaba en situación de calle, vivía en zonas problemáticas y tenía amistades complejas. El 13 de febrero de 2013, salió a vender comida para mantener a su hijo. Prometió a su familia que al día siguiente volvería, pero jamás apareció. La última víctima que pudo ser identificada fue Sandra Lucía Acosta Ramírez, de la cual no existe un testimonio. El resto de los cuerpos no pudieron ser identificados por la descomposición y el deterioro de los tejidos corporales. Luego de eso, Freddy no quiso cooperar más con la policía. Se negó a dar la ubicación del resto de las fosas y a intentar justificar su accionar. Dijo que su odio hacia las mujeres era producto de la mala relación que tuvo con su madre. También habló de su exnovia, que lo engañó, y del rechazo que le hicieron sentir las chicas durante su infancia. Yo las trato como princesas, les doy sustancias, trago y a veces más regalos, pero cuando ellas no quieren estar conmigo, me da rabia y las ahorco, mencionó. Además negó que hubiera accedido de forma violenta hacia las mujeres y dijo que todo fue consentido, contradiciendo sus primeras declaraciones. También se preocupó por recalcar que ninguna chica era menor de edad.
probablemente porque sabía que de hacerlo su pena en prisión sería mucho mayor. Según los expertos que lo atendieron, el abuso pasaba por la excitación que Freddy sentía por dominar, controlar y humillar a sus víctimas. Estaba obteniendo lo que durante toda su vida había deseado, aunque en realidad eran meras excusas para no sentirse culpable por sus atroces crímenes. Pero nada de esto logró convencer a los jueces ni a los ciudadanos que siguieron atentamente su caso. Lo empezaron a apodar el monstruo de Monserrate y el asesino de los cerros. Tan seguro estaba Freddy de que sus actos tenían sentido, que dijo que no brindaría más entrevistas hasta que dejaran de apodarlo de manera despectiva. En el año 2017, Freddy obtuvo una segunda condena. El juez segundo penal del circuito de Bogotá, Octavio Carreño, lo sentenció a 36 años de prisión por los cargos de asesinato y acceso carnal violento. Durante aquella audiencia, asistieron las madres de algunas de sus víctimas. El monstruo de Monserrate se limitó a preguntarles si estaban bien y a reírse con la cara abajo. La tortura no terminó ahí. En octubre de 2020, Freddy fue absuelto del cargo de acceso carnal violento. El juez 30 penal del distrito determinó que la fiscalía no pudo probar que el acusado hubiera abusado a sus víctimas antes de quitarles la vida. Agregó que durante el juicio se había alegado, justamente, que el motivo para asesinarlas era no poder tener relaciones íntimas con ellas. Además, el juez expresó que se había actuado con descuido a la hora de recolectar indicios. No se habían encontrado cabellos ni restos del ADN del victimario debajo de las uñas, como tampoco fluidos dentro de las víctimas. Sin embargo, a la fiscalía les resonaba el hecho de que todas las víctimas hubieran aparecido en posición fetal y que la mayoría no llevase ropa. A eso se sumaban estudios psicológicos que decían que el asesino a través de la asfixia está intrínsecamente relacionado con el abuso. Como si esto fuera poco, los informes forenses evidenciaban mordeduras, posiciones de indefensión, golpes contundentes y marcas de ataduras en algunos de los cuerpos. Los fiscales dijeron que apelarán el veredicto. Freddy debe ser condenado por todos sus crímenes. Actualmente, el monstruo de Monserrate está recluido en el pabellón 6 de la cárcel de La Picota de Bogotá. Las madres de las víctimas exigen que se lleve a cabo un juicio justo y que sea condenado a cadena perpetua. Y si eso no ocurre, al menos piden una disculpa. Pero el siniestro hombre está lejos de arrepentirse, porque consiguió lo que quiso durante toda su vida: que le teman. Antes de terminar con el video, les recuerdo que pueden seguirme en redes sociales. Actualmente me encuentro en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok y también en Spotify. Si el caso de hoy te pareció interesante e informativo, te pido me regales un like o un comentario sobre la transmisión de esta noche. Me despido de ustedes, no sin antes agradecerles su compañía. Y recuerden, si aún no estás suscrito, te hago la cordial invitación a que lo hagas y formes parte de esta gran comunidad. Esto es El Criminalista Nocturno. Hasta la próxima emisión. Buenas noches.